Hola amigos, seguimos con los cómics del ex jesuita Alberto Rivera, en este caso con la tercera entrega, titulada Los Padrinos, un poco en una analogía con la mafia, con los padrinos mafiosos, ¿no? Porque nos viene a decir Alberto Rivera que la gran iglesia católica y los jesuitas que la controlan desde hace mucho sería una especie como de gran mafia, ¿no? Organizada al máximo nivel, ¿no? En este cómic, el tercero de la serie, sobre todo nos habla de todo el siglo XX, de las dos guerras mundiales y de relaciones entre el judaísmo y el catolicismo muy sutiles que suelen pasar desapercibidas a casi todo el mundo, ¿no? En la medida en que realmente, según Rivera, serían los jesuitas y sería el Vaticano quien estaría utilizando al sionismo, ¿no? Y en ese sentido habría que interpretar el holocausto, que nosotros denominamos el Holicausto, porque es un fenómeno altamente espectacularizado por... No es que se haya inventado todo, pero sí que es un fenómeno en buena medida manipulado y espectacularizado por Hollywood. Por lo tanto, que mejor que llamarlo Holicausto, en la medida en que tiene algo de sacrificio, pero también sacrificio hollywoodense, como subtitulábamos nuestra primera obra, ¿no? El Imperio de la Ficción. Aunque, como vamos a ver, sobre todo para Rivera, es una suerte de continuación de la Inquisición cristiana, es decir, una interpretación radicalmente diferente, ¿no? Comienza con una escena en Estados Unidos en la que el rabino Saúl Shapiro va con su sobrino Samuel a una sinagoga judía y en el exterior se encuentran a un fanático nazi, pero nazi americano, es decir, un joven neonazi más bien, habría que decir. Está pintando un graffiti, ¿no? Antijudío en ese templo, pero ya posterior al nazismo, ¿no? Cual es muy significativo. Nos está hablando de la influencia que estaba llamado a tener el holocausto en lo que vendría después, evidentemente, ¿no? Es un fenómeno altamente fabricado, creado como gran ritual, como decimos aquí siempre, ¿no? La historia construida como gran ritual de magia negra, gran ritual sacrificial para luego legitimar el Estado de Israel, previamente igual toda la lógica del antisemitismo que se va digamos sembrando desde finales del XIX y luego ya desemboca en la gran persecución judía de los años 30 en Alemania y de la Segunda Guerra Mundial, pero que, como vamos a ver aquí, sobre todo, según Rivera, sería un fenómeno creado por los jesuitas, por lo tanto por la gran Iglesia Vaticana, para en última instancia ser el Vaticano el que se hace con Jerusalén, ¿no? Y en ese sentido habría que interpretar el posible sacrificio futuro del sionismo que ya estamos empezando a ver y del que nos ha hablado también Jorge Guerra, que sabe mucho de todo esto, en el que finalmente el sionismo sería una gran cortina de humo que estaría encubriendo un proyecto en última instancia de Roma, del Vaticano y de los jesuitas, y que entronca con las cruzadas, con los templarios, etcétera, etcétera. De manera que la gamberrada de este neonazi en la sinagoga judía no pasaría de ser uno de los innumerables actos de gamberrismo y de vandalismo de todo tipo y de todo género contra todo tipo de minorías y contra todo tipo de religiones y de razas que se cometen a diario en el mundo, ¿vale? Pero resulta que este rabino Shapiro tenía muy buenos contactos en los medios de desinformación para darle cobertura y para hacer de ello un fenómeno, ¿no? Y entonces el rabino en los medios de comunicación, en la televisión, hace referencia al Holocausto, como decíamos aquí, ¿no?
De la misma manera que el neonazi, también entrevistado en los medios de comunicación a raíz del escándalo, pone en cuestión el que haya habido 6 millones de víctimas judías, incluso la propia existencia del Holocausto, ¿no? O sea que aquí vemos ya como toda esta lógica de generar contrarios, de generar opuestos, de generar conflictos, de deformar la realidad, de impedir cualquier visión serena de un problema, sino siempre muy polarizada entre dos. En ese sentido hay que entender también sionismo, antisemitismo, nazismo, es decir, no son más que opuestos creados por los grandes maestros siempre de la generación de opuestos, que son estos altos iniciados, gnósticos, en sus distintas vertientes, ¿no? Que están en el fondo en las cúpulas de todas las grandes religiones, ¿no? Y que tienen que ver con esa generación en el altar, en el escenario del poder religión, que en definitiva es un altar sacrificial más o menos explícito, siempre poner en escena esas distinciones, esas divisiones, esos conflictos, e ir, digamos, cargándolos de tensión hasta que en un momento dado estallan y realimentan el propio sistema, ¿no? A esa tercera parte oculta que ha enfrentado y que se beneficia de enfrentar a esas dos. Siempre la misma lógica con todo: violencia de género, judíos, cristianos, protestantes católicos, sionismo, antisemitismo, siempre la misma lógica, ¿no? Y efectivamente esto es lo que le cuenta Alberto Rivera a un amigo que están viendo justamente la televisión, están viendo este espectáculo de confrontación entre el neonazi y el jesuita, ¿no? Y el antisemita, ¿no? Todo esto nos dice Rivera que lo ha aprendido en su formación como jesuita, por lo tanto, a partir de ciertos niveles, formación secreta, que no se puede desvelar bajo amenaza de muerte. Recordemos lo que hemos dicho ya, el del puñal apuntando al corazón, ¿no? Lo que decimos siempre, ¿no? Son estas sociedades secretas, coaccionadas, sometidas a la obediencia, a la lealtad, a la amenaza de muerte si hablan, las que en realidad controlan y han controlado siempre las sociedades y tensan las sociedades profanas, donde hay toda una idea de falsa y de farsa de la libertad, de la legalidad, de todos los valores dominantes, incluso del libre cambio, de la oferta y la demanda, de toda esa farsa se construye sobre el encubrimiento de la verdadera lógica de obediencia, amenaza, coacción, snuff movie, Alcácer, etcétera, etcétera, que verdaderamente conforma siempre el poder en la sombra, ¿no? A todos los niveles, en los distintos ámbitos, ¿no? Y esto, como decimos, Rivera lo había aprendido de su maestro en la escuela jesuita, que nos dice que es Agustín Bea, un cardenal que llegó a ser confesor del Papa Pío XII, ¿no? Otra institución clave en la Iglesia Católica, la de la confesión, ¿no? Que luego nos dirá que en realidad está vinculada a las agencias de inteligencia y a toda esta lógica del espionaje, ¿no? Es decir, toda esa trama de espionaje termina en los confesionarios de las iglesias, que son básicamente, que hoy es lo que son las redes sociales, ¿no? Es decir, están directamente vinculadas a toda esta lógica católica de la obtención de información y por lo tanto de riqueza de los pueblos a través de la confesión y toda esa lógica de manipulación, donde un sacerdote intercede, ¿no?, entre el hombre y Dios, ¿no? Evidentemente al servicio del sistema satánico, ¿no? Por lo tanto, de la gran maquinaria, que solo por serlo, da igual de qué signo sea, solo por ser una gran maquinaria, acaba siendo una maquinaria perversa. Y ahí se produce la inversión, ¿no? Por muy buena intención que tengan los de abajo, en la medida en que se genera una gran máquina, acaba produciéndose la inversión, que es lo que yo llamo el vórtice. Es decir, hay un vórtice donde la pirámide se convierte en un vórtice que se invierte de signo, se invierte de dirección y canaliza toda esa energía hacia el interior, ¿no? Algún comentarista malintencionado decía que cómo pasaba yo de la pirámide al vórtice. Pues bueno, aquí lo he explicado, y si el que quiera y pueda entender, que lo haga. De manera que Rivera nos dice que Roma, y curioso el parecido, ¿no?, que Roma es la ramera,
Roma ramera, ya hemos hablado del origen de Puigdemont, Puigdenroca, Amer, ramera, mare, madre, y nos dice que es la madre de todas las abominaciones de la tierra, ¿no? Es decir, esto es interesante entenderlo, ¿no? Porque yo creo que aquí está una de las claves para entender todo el sistema, ¿no? Es decir, entender que Roma es la ramera, que es la prostituta sagrada, y entender el papel central que desempeña el arquetipo afrodítico del que hablamos siempre, Isis, la prostituta sagrada, que en realidad de la que la Virgen cristiana es una tapadera, ¿se entiende? Que puede ser interesante la idea de pureza, de maternidad, etcétera, a nivel bajo, a los niveles horizontales de la pirámide, pero de nuevo, como decíamos de la confesión, acaba siendo un mecanismo de recuperación y de, digamos, encubrimiento de lo que verdaderamente está en el fondo de estas grandes maquinarias político-religiosas, de la que sin duda la mayor es el Vaticano, con el falo obelisco en el centro, ¿no? Que es muy sintomático, ¿no? Igual que en Washington, no es casualidad, igual que en la Plaza de la Concordia, ¿no? Y como hemos dicho en el sacrificio ritual de Diana de Gales, atraviesa la Rue Royale, la calle real, para penetrar el templo de la Madeleine, ¿no? Con esas dos M's abiertas, ¿no? El 13, la M, el falo, etc. Toda esta lógica que en el fondo es la que también opera en Roma, ¿no? Y nos dice que la ramera tiene hijos, ¿vale? La prostituta sagrada tiene hijos, ¿vale? Hay que comprender el arquetipo de la prostituta en un sentido sagrado, ¿no? La prostituta, digamos, profanizada en el marco sobre todo del contexto capitalista, esa prostituta de calle, una prostituta profana, ¿no? Que como decimos aquí siempre, en el fondo respetamos esa figura porque en muchos casos son víctimas más que... Es decir, pero... Y por supuesto aquí estamos siempre por la libertad, cada uno que haga lo que quiera, aquí estamos para contar y decir lo que sabemos o lo que hayamos podido llegar a entender y a opinar, pero no para juzgar, ¿no? En el fondo. Y si juzgamos son grandes estructuras de poder, no juzgamos ni criticamos a los niveles bajos, porque la mayoría es porque han sido manipulados, porque toda la lógica consiste en hacer de las víctimas verdugos, de hacer de la gente de abajo acabarlos, pervertirlos, ¿no? Pero los de arriba, los que tienen poder, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que Alberto Rivera, con mucha lucidez, con mucha inteligencia, nos está hablando de, citando el Apocalipsis, ¿no? la gran prostituta babilónica como madre de todas las abominaciones de la tierra. Pero aquí está la noción importante. La prostituta no solo es digamos, un vehículo de placer, de erotismo, de lascivia, también es madre de... Y esto entronca perfectamente con la lógica de la programación mental MKUltra de la que hemos hablado siempre, ¿no? Y de esa degradación del arquetipo maternal, del arquetipo demétrico, que está en el fondo del satanismo y de los programas de control mental que están muy ligados al satanismo, ¿no? Entonces, sabemos que muchos de estos MKUltras son literalmente hijos de puta, es decir, son hijos de prostitutas. Por eso este insulto es tan importante, ¿no? Sabemos de esas mujeres esclavas que son utilizadas como vientres de alquiler para dar a luz niños programados mediante trauma desde el feto, ¿no? Esos hijos de la luna, ¿no? Y por eso es tan importante aquí esta aparente metáfora, porque para nosotros la metáfora no existe, para nosotros la figura de la metáfora es algo mucho más profundo que nos habla de conexiones internas entre las cosas, ¿no? Por eso, en definitiva, criticamos radicalmente la noción de rigor académico y de rigor del conocimiento del saber dominante, y creemos en que hay una vinculación mucho más profunda entre la poesía y el saber, en este sentido, ¿no? Es decir, la metáfora no solo es una metáfora, una figura poética que utilizan los poetas
los artistas para expresarse, no, es que ese conocimiento metafórico profundo del sistema, como aquí estamos tratando de mostrar, esa comprensión de que el Vaticano es una prostituta sagrada que concibe hijos, de la misma manera que las esclavas de control mental, que en definitiva son prostitutas sagradas, ¿no? Inintencionadas. En la mayoría de los casos, como decimos, son víctimas, que se las ha hecho ser lo que en definitiva son, y que tienen muchas dificultades para salir de ese vórtice, ¿no? Pero los hijos de esas prostitutas sagradas son las abominaciones de la tierra, como dice el Apocalipsis, ¿no? Y aquí Rivera nos dice que esos hijos de esa gran prostituta sagrada que es el Vaticano, serían nada más y nada menos que los totalitarismos, en concreto uno de los más importantes en este siglo XX, como el nazismo y el Partido Comunista. Atención a esto, ¿no? Esto hay que volverlo a decir, ¿no? Porque es de una brillantez, ¿no?, de este ex jesuita sacrificado por los jesuitas por ser un verdadero cristiano y no un simple ejecutor de la agenda satánica vaticana, ¿no? Y entonces aquí es donde Rivera nos lleva a que tratemos de comprender de una manera más profunda cómo se relacionan judíos y jesuitas, ¿no? Y hasta qué punto serían, según él, los jesuitas los que están utilizando a los judíos, ¿no?, como frente y, en última instancia, en esta mecánica sacrificial, como víctimas y como verdugos, ¿no? Es decir, como víctimas del Holocausto y como verdugos, como sionistas que a su vez crean el Estado de Israel y vuelven a repetir el Holocausto contra los palestinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en general ese gran... Es decir, la lógica es, en el fondo, de nuevo, la de la programación mental mediante trauma, en la que sabemos que el padre tiene que enfrentar a los dos hijos y sacrificar a uno de los hijos para que el gemelo vencedor, es decir, es decir, Isaac no se salva porque Dios o un ángel o quien sea le aparte la mano a Abraham del cuchillo. Eso es una estilización. Isaac se salva porque asesina a Ismael, ¿no? Y a su vez todo eso tiene que ver con toda una jerarquía en la mente de estas élites entre las religiones, ¿no? Y aquí la clave está en lo que sería, según Rivera, un anhelo desde antiguo del Vaticano por hacerse con el control de Jerusalén, ¿no? Como pensemos que esta gente actúa en el marco de agendas de milenios, de siglos, aunque nos pueda parecer a los profanos una cosa descabellada, pero si tienen tanto poder estas sociedades, repetimos, es porque tienen una fuerte cohesión, y esta cohesión es de los linajes, ¿no? De los linajes que no siempre son linajes de sangre, también son linajes sustitutorios, es decir, hay toda una idea de la pertenencia a un clan que no es biológico, pero acaba siendo la familia sustitutoria, ¿no? Es lo que yo denomino en mi libro, En el nombre del falo y del ano y de la matriz transhumana, la transferencia entre zoes, ¿no? Y de nuevo vuelve a aparecer la metáfora de la posesión de Jerusalén, de la posesión de la Virgen, de la violación de la Virgen. Es decir, finalmente la religión, esta religión fuertemente patriarcal y fuertemente homosexual y pederástica, tiene que hacerse con el control de la ciudad. Recordemos también todas esas asociaciones de Troya, ¿no? De Troya y en general de toda la idea de la guerra, porque es una canalización de flujos libidinosos fuertemente masculinos que tienen que sublimar, que tienen que convertir, ¿no?, la idea de Ifigenia, ¿no?, la Virgen sacrificada, pero que en última instancia es un símbolo de Troya, ¿no?, que se quiere conquistar, ¿no? Rivera nos dice que ya en la Edad Media había acuerdos secretos entre el Vaticano y de hecho incluso con Mahoma para derrocar a los judíos y hacerse con el control de Jerusalén, ¿no? Pero que finalmente esto no prosperó y los árabes siguieron controlando Jerusalén, ¿no? A pesar de los intentos cristianos en las cruzadas, ¿no?
Toda esta lógica de la conquista de Jerusalén es evidente, ¿no?, en las órdenes de caballería, en los templarios, en las órdenes teutónicas, etcétera, ¿no?, que para Rivera son un ejemplo evidente de esa profunda vinculación entre violencia, entre satanismo, entre prácticas ocultistas que están en el fondo del Vaticano y que lo siguen estando. Y de hecho hay una continuidad entre órdenes templarias, órdenes jesuitas, orden Illuminati, etc. Hay toda una continuidad que en el fondo es la de una mecánica, como decimos aquí siempre, ¿no? Si comprendemos la mecánica y acabamos viendo cómo se va encarnando en distintos ámbitos, que aparecen también los Hassisins, la secta de los asesinos musulmana con la que se alían los templarios y con el mismo mecanismo que es el del satanismo, el del ritual de sexo y de sangre, los programas de control mental, el de la hipnosis, el de las drogas, el del fanatismo, el de la obediencia ciega a una agenda, etcétera, etcétera, ¿no? Rivera nos dice que los judíos sufrieron mucho a manos de los templarios. Decimos, era parte de una inquisición que tiene que ver con esa rivalidad de judíos y cristianos por el control de Jerusalén, y que en las cruzadas muchos judíos fueron asesinados por los templarios. Y de hecho aquí volvemos a ver esta afinidad entre toda esta lógica de la prostituta sagrada, pero de la prostituta sagrada que es hecha, ya decimos que es víctima, que no es culpable de haberlo sido porque ha sido víctima de un abuso, ¿no? Y nos dice que esto pasó también con muchos judíos y con muchas judías que eran violadas por los templarios en las cruzadas, con la intención de hacer de ellas ya vientres de niños bastardos, medio judíos, medio católicos, que en definitiva, como decimos, son ya programados de control mental mediante trauma, ¿no? Aunque no sea con la sofisticación que alcanzarían estos programas ya en el siglo XX, ¿no? Pero la lógica es la misma, ¿no? Y de hecho, para hacer de ellos soldados fanáticos, fijaros el parecido que hay con lo que estamos viendo hoy, que se vuelve a repetir un poco lo mismo, ¿no? Lo que pasa que, digamos que toda esta producción de programados mentales, de psicópatas al servicio del sistema en las logias, a todos los niveles lo encontraríamos, ¿no? Pero a nivel ya a nivel de frente de guerra son los supersoldados. Los supersoldados siguen siendo eso, sigue habiendo una lógica muy parecida, ¿no? Es el caso, nos han hablado de eso los James Casbolt, los Max Spears, serían ese caso, ¿no? Muchos de ellos nos hablan de sus linajes templarios, ¿no? Linajes Illuminati, etcétera, ¿no? Y luego nos dice que justamente una de estas cruzadas, la cuarta de ellas, si no me equivoco, denominada la Cruzada de los Niños, en un año tan simbólico como el 1212, otra vez encontramos el 12, ¿no? Como Isis. Fijaros cómo se conecta todo esto. Isis, la prostituta sagrada, los hijos de Isis, los Horus, los andróginos, ¿no? Estamos entrando en la era del andrógeno, la era de Horus, el hijo de Isis, ¿no? Pero justamente en el año de Isis, en el 1212, es la cruzada de los niños, que son estos hijos de la gran ramera, ¿no? Y al mismo tiempo hijos de verdaderas prostitutas sagradas fabricadas por esta lógica, víctimas de ser, es decir, medio judías, medio cristianas, ¿no? Estos niños serían hijos bastardos de templarios que han violado a judías, ¿no? Y luego nos dice que estos niños bastardos, programados mentales mediante trauma, eso es lo que son, porque hay que entender la violación en este sentido. La violación es algo profundamente sagrado, ¿no? Es decir, yo siempre digo que la Virgen María es una esclava de control mental violada, pero que ha disociado y que dice que ha visto un ángel, ¿no? Es decir, el ángel es un disparador de control mental en el que se disocia la experiencia traumática de su violación por un poderoso. Siempre la misma lógica, ¿no? Y eso es lo que
el arquetipo de la Virgen Inmaculada está encubriendo, ¿no?, la verdadera prostituta sagrada, pero que es hecha víctima, es decir, siempre hay que decirlo, ¿no? Ella no es culpable, ella está metida en una mecánica de la que es víctima, ¿no?, y de la que acaba convirtiéndose también a su vez en verdugo, porque ella se acabará convirtiendo también en gran sacerdotisa hipersexualizadora de otras víctimas más jóvenes, ¿no?, de niños, etcétera, ¿no?, en el marco de las iniciaciones, ¿no? De hecho, Rivera nos dice que una de las razones importantes de que el Vaticano quiera trasladarse a Jerusalén, y seguramente en eso consiste la construcción del tercer templo de Jerusalén, y en eso consistirá la Tercera Guerra Mundial en la que ya estamos, ¿no?, a nivel todavía de guerra no convencional. Es decir, moneda única, tercer templo de Jerusalén, dominio del Vaticano sobre el sionismo. Y es lo que nos dicen también las cartas de Pike y Mazzini. Y nos dice Rivera que la tumba de San Pedro, los verdaderos restos de San Pedro, no estarían en Roma, sino que estarían en un lugar llamado Dominus Flevit, que está en el Monte de los Olivos en Jerusalén, ¿no? Rivera nos dice que los verdaderos cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano desde el minuto cero, ¿no? Es decir, siempre ha habido, digamos, un cristianismo de base, y aquí siempre decimos, respetamos a los cristianos, pero a los cristianos de base, a los cristianos que se inspiran en la figura de Jesús, si es que es posible inspirarse en la figura de Jesús, porque siempre, después de tanto tiempo, todas esas figuras están muy manipuladas. Por lo tanto, nos valen un montón de figuras de Jesús. Es decir, para mí no existe un Jesucristo, para mí existen muchas figuras crísticas. Y de hecho, Alberto Rivera para mí encarna a la figura de un Jesucristo, ¿no?, que se sacrifica por la humanidad, ¿no?, chivo expiatorio, pero que a su vez luego es utilizado por toda esta mecánica sacrificial, por las maquinarias de las grandes iglesias, ¿no? En el año 313, Constantino decreta la legalización del cristianismo y desde ese punto ya sabemos que el cristianismo es de manera ya explícita una religión es decir, los emperadores romanos cambian, como dice aquí literalmente Rivera, cambian las túnicas de los césares por las sotanas y por las vestimentas religiosas, ¿no?, que es algo que también comenta Jorge Guerra, ¿no?, yo creo que con mucha lucidez, ¿no? Es decir, hay un neoimperio romano que es el que sigue gobernando hoy en la sombra, según Rivera y según Jorge Guerra, que estaría utilizando la espiritualidad de la religión y del cristianismo como gran mecanismo de recuperación de masa, ¿no?, de la energía de la masa y de encubrimiento de la verdadera lógica del poder satanista, criminal, basada en las peores prácticas de las sociedades secretas, ¿no? Y al mismo tiempo que hay una rivalidad muy profunda, aunque no lo parezca, aunque nos lo traten de vender como alianza y incluso como control del sionismo de la Iglesia Católica, aquí parece, según Rivera, sería todo lo contrario. En realidad todo eso es una cortina de humo para encubrir que verdaderamente son los jesuitas los que están controlando el sionismo, ¿no? Yo prefiero por el momento decir que la clave aquí es la mecánica del ritual de sexo y de sangre y la mecánica de programación mental mediante trauma. Entonces, todos aquellos que manejen esa mecánica en realidad están en el ajo, ¿vale? Y sabemos que los cabalistas judíos están metidos en esa lógica de la programación mental, nos lo han contado los que saben de esto, Fritz Sprickmeyer, Cisco Wheeler y otros, la importancia del cabalismo, pero también nos han hablado de la fuerte implicación de los jesuitas en los programas de control mental mediante trauma y en las agencias de inteligencia y por lo tanto en los rituales satánicos, también nos han hablado de eso, los rituales satánicos en el Vaticano. Por lo tanto, nosotros creemos que al final lo que hay es una rivalidad de las élites más o menos judías, más o menos jesuitas o más o menos cristianas, pero en el fondo están en el ajo
en un momento dado se traicionarán unas a otras o se intentarán traicionarlo, lo cual pone en cuestión, es decir, aquí nada es monolítico, es decir, hay una lucha de las élites contra los pueblos, contra las sociedades profanas, que es la principal guerra, siempre lo ha sido y hoy lo es mucho más, a medida en que se ha generado una especie de punto de saturación en que ya no existen los estados de derecho, no existen las naciones que se oponen a este gran orden global, solamente son farsas que se siguen manteniendo de cara a la galería. Sí, hay un cierto conflicto, pero es un conflicto que en el fondo está controlado y le interesa mantenerlo al sistema porque sigue creando la ilusión de que existe el Estado de Derecho. Y de ahí toda la farsa esa de Putin y de Rusia y de los BRICS, que bueno, que sí, tiene que ver con ciertos conflictos entre facciones, entre distintas versiones del nuevo orden mundial. Pero en definitiva, como siempre es una estructura piramidal y una estructura profunda, lo que acaba viendo es una suerte de alianza de las élites de los distintos ámbitos en lo más importante por la propia lógica. Hay alianza porque en el fondo todos se acaban beneficiando de sus pueblos, ¿entiende? Porque ahí es una lógica casi matemática, ¿no? De que se tienen que poner de acuerdo en lo más importante, aunque en momentos críticos de la historia también se traicionarán, se enfrentarán y se darán la puñalada unos a otros, ¿no? Por eso todo esto es una realidad muy compleja en la que no se puede generalizar, en la que toda esa visión de que los BRICS son los buenos o que los rusos son los buenos o que Putin es el bueno es una desinformación de informadores más o menos intencionada, pero los que nos están hablando de eso, de que Putin es el bueno o que Trump es el bueno, nos están desinformando o simplemente están poco informados o están intencionadamente hablando de un discurso facilón para capturar clientes, para vender libros, para tener más visitas de YouTube o para lo que sea, ¿no? O aquellos que nos están hablando del bien y del mal, hay una lucha, estos son los buenos, estos son los malos, que en el fondo es la misma, ¿no? Porque hay que creer en esa visión maniquea, simplista del bien y del mal para luego vendernos que determinados agentes encarnan el bien, determinados agentes encarnan el mal, ¿no? Todos los que, digamos, se alinean en esa lógica de comprensión del sistema, automáticamente hay que desconfiar de ellos, ¿no? Hay que ponerlos muy en cuestión y, aunque sea más difícil, hay que intentar ir hacia visiones mucho más complejas, donde todas estas realidades no son, como digo, bloques monolíticos, sino que hay una compleja estructura piramidal, donde hay rivalidades a todos los niveles, donde se generan estas dinámicas de las víctimas, de los verdugos, de las escenificaciones de los buenos y malos, pero que en el fondo benefician a alguien que está más arriba en la pirámide, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, todo esto, aunque parece más complejo y mucha gente a nosotros nos critica por ser demasiado complejos, en el fondo creemos que solo desde esa cierta complejidad se puede comprender el sistema, que por definición siempre es más complejo que cualquier interpretación, ¿no? O sea que incluso ya de partida decimos que cualquiera de nuestras interpretaciones se quedará corta en comprender un sistema que por definición siempre es más complejo que cualquier modelo, que cualquier teoría, ¿no? Entonces, en esta lógica nos dice Rivera que de la misma manera que hay una rivalidad muy profunda, encubierta, que no nos cuentan, ¿vale? Porque de eso se trata, entre judíos y cristianos, en particular entre el Vaticano, entre las élites, también la habría entre ortodoxos, ¿no? Y en ese sentido habría que interpretar la Cuarta Cruzada, que antes lo dije erróneamente, la Cuarta Cruzada es la de los católicos contra Constantinopla, ¿no? Es decir, en el año 1204. De manera que, digamos que con toda esta lógica, Rivera nos dice que el Vaticano fue capaz de controlar Europa prácticamente hasta el siglo XV, ¿no? Es decir, tenía controlado a todos los reyes, ¿no? Y que ahí aparecen nuevos métodos más sutiles de dominación, ¿no? Donde aparecería un poco los jesuitas, ¿no? Que sería un poco como, de la misma manera que hay una guerra de tercera generación y una guerra de cuarta generación, es decir, hay guerra convencional, y en general hay una guerra convencional que es la de tercera generación, las de primera y segunda generación son guerras mucho más primarias, sin tanta utilización de armamento, aviación, etcétera, pero básicamente las dos primeras guerras mundiales son ya guerras de tercera generación y la cuarta es la guerra no convencional, la guerra silenciosa, la guerra no explícita.
guerra de la que nos hablan ese documento Armas silenciosas para guerras tranquilas, ¿no? De la misma manera hay un método templario y hay un método jesuita, que sería una continuación y una especie de refinamiento de ese método donde ya se trata de una violencia enmascarada, de la violencia encubierta de las agencias de inteligencia, de los programas de control mental, de toda esa lógica del juramento extremo de la que ya hemos hablado, ¿no? Por lo tanto, hay una continuidad, pero también hay una especie de cambio de paradigma, ¿no? Desde los templarios a los jesuitas, ¿no? Y aquí nos dice Rivera que Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, lo denomina expresamente un genio satánico, ¿no? Con una particular capacidad para, digamos, manipular a la gente, para ganarse la confianza de, ¿no? Es decir, para embaucar con la retórica, con la manera de hablar, con el atraer y con el engañar, con el embaucar. Pensemos también en la figura de Escrivá de Balaguer, ¿no? Del Opus Dei, que sería también una, digamos, hija de todo esto, ¿no? Subordinada al jesuitismo, ¿no? También hay que reconocer que cuando uno escucha a Escrivá de Balaguer tiene una especie de capacidad de atracción, ¿no? Tiene una especie de carisma, tiene una especie de cosa que engancha, ¿no? Genera como y eso es un arma perfecta de manipulación de las masas para ponerlos al servicio de una agenda satánica encubierta, ¿no? Porque en la realidad los jesuitas y estas grandes sociedades secretas que mueven las grandes religiones son capaces de todo, ¿no? Y es, al final, lo que decimos siempre, precisamente porque es oculta, esta mecánica satánica es más poderosa, ¿no? Una paradoja que el profano no entiende porque se le ha programado mentalmente para que solo crea en lo que ve, ¿no? A pesar de que inconscientemente también es un programado mental, ¿no? Que es parte del juego, ¿no? Juego a varios niveles, ¿no? De manera que aquí la clave siempre es la del encubrimiento, ¿no? Cuanto más grandes son estas organizaciones, más profundas son, en el sentido que yo utilizo de profundidad simbólica, que en el fondo es también el de la inversión simbólica. Cuanta más profundidad de una estructura de poder, más se produce esa inversión porque más profundidad hay, ¿no? Y por lo tanto, la gran Iglesia Católica, el Vaticano, es justamente donde más fácilmente se puede producir esa inversión, ¿no? Y donde se puede colocar a un papa blanco que de cara a la galería arrastra a toda esa masa que son manipulados sin saberlo para una agenda oculta que es la de un papa negro, general de los jesuitas, etcétera, que está operando, como decimos, como en realidad como un ejército, como un cuerpo de élite con gente de una enorme capacidad, muy inteligentes, muy adiestrados, muy formados, pero también enormemente, digamos, fanáticos, psicópatas, fundamentalistas, ¿no? Se creen en una causa por encima de todo y están dispuestos a todo por cumplir la agenda, ¿no? En esa lógica que en última instancia es psicopatocrática, además de falocrática, fuertemente patriarcal, fuertemente homosexualizadora, homosexualizante y pederástica y pederastizante, es decir, tiene lógica de convertir a la víctima en verdugo, ¿no? Y en buena medida de hombre a hombre, de hombre a niño, es decir, que en el fondo no solo es propia de la Iglesia Católica y del Vaticano, ¿no? Ahí digamos que se intensifica mucho más toda esa lógica por el tema del celibato, ¿no? Es decir, el celibato no es más que una especie de canalización muy profunda de energía donde toda la libido se concentra en los fines que sean, ¿no? Pero en última instancia en los fines perversos de la falocracia, de la homosexualización, de la pederastización que psicopatiza a la víctima para hacerlo a su vez un verdugo psicópata, ¿no? Pero la lógica es la misma siempre, ¿no? La encontramos en todos los saltos iniciados, ¿no? Especialmente en esta fase fuertemente patriarcal en la que vivimos, era de Osiris, en la que el hombre tiene un papel central, ¿no? En toda esta lógica de dominio y, por lo tanto, la psicopatización del hombre al hombre, ¿no? La homosexualización es, antes que nada, una lógica de poder, una lógica de poder perversa que después, con una enorme cortina de humo y con una enorme labor de propaganda que hoy encarnan toda esa, digamos, todos esos fanáticos del género y todos esos programados mentales mediante trauma,
que se creen que eligen ser homosexuales cuando son víctimas inconscientes de una homosexualización como parte de este gran proyecto de destrucción de las sociedades fértiles, equilibradas, con roles masculino, femenino, y que se regeneran naturalmente, con hijos que tienen visiones equilibradas de la naturaleza, con un rol maternal y paternal, ¿no? De manera que hay que entender que todo el proyecto sionista, en realidad, como decimos, que hay que entenderlo siempre polarmente, porque estamos siempre en una mecánica sacrificial, es decir, el antisemitismo, los antisemitas y los sionistas son parte de una misma lógica y está producida por el mismo, que según Rivera sería esta élite jesuita en el Vaticano, que crea al mismo tiempo los dos movimientos. ¿Se entiende la lógica? Porque siempre es una lógica sacrificial en la que se van en determinadas fases de la historia, se alimentan unos movimientos, se alimenta el antisemitismo, desde finales del XIX, se llega a la cumbre de ese ciclo con el holocausto nazi en Alemania, altamente apoyado por el Vaticano, como el resto de las dictaduras europeas, Mussolini, Franco, pero porque todo eso forma parte de un ciclo histórico del que luego se va a beneficiar el sionismo para legitimar la creación del Estado de Israel y para proteger a los judíos de cualquier intento de... ¿Se entiende la lógica? Es decir, al final no es que haya una oposición entre antisemitas y sionistas. Sí, se están opuestos, evidentemente, a muerte, a un cierto nivel, pero a otro nivel los dos son frentes que está utilizando un mismo tercer agente que se llama élite jesuita vaticana para, a su vez, el proyecto a mucho más largo plazo de hacerse con Jerusalén, pero que sean primero los judíos, el sionismo, el que se haga con Jerusalén, y una vez que lo ha hecho, lleguen al final de la lógica. Es decir, de la misma manera que Estados Unidos llega a la Segunda Guerra Mundial, al final, cuando ya se han desgastado las potencias europeas, ¿no? De la misma manera, toda la lógica tiene que ver con llegar al final una vez que se han manipulado suficientemente a las fuerzas en liza, llega el tercero en discordia. Siempre hay una lógica triádico-trinitaria, siempre hay lógicas de tres como mínimo, que el tercero llega al final y se hace con... ¿no? Y siempre creando el problema y llegando como diciendo que yo vengo aquí a aportar la solución, ¿no? Siempre esta lógica, ¿no? Problema, reacción, solución, pero este problema tiene que ver siempre con la generación de oposiciones entre dos aparentes adversarios que lo son a un cierto nivel de la pirámide, pero no lo son a un nivel superior, ¿no? ¿Se entiende esta lógica, no?